Muy buen día, jóvenes. Vamos a iniciar hoy nuestras clases de trigonometría. El tema para el día de hoy es área del sector circular. Vamos a observar qué es un sector circular. Aquí estamos. Cuando se habla de un sector circular, se habla de una porción, ¿no? En este caso, de un círculo. Entonces, mira aquí. Si yo tengo todo un círculo aquí, y de este círculo yo voy a extraer como que una tajada, ¿no? A esa tajada que está aquí se le denomina sector circular. La clase anterior hablábamos del ángulo central, hablábamos de la longitud del arco y radio. Hoy ya vamos a enfatizar el área de este sector, el área de esta porción de círculo. ¿Correcto? Normalmente la notación, aquí está, así. Se representa esta forma del sector de forma pequeña y trabajando siempre los puntos. Recordando que el vértice donde nace o el punto central, siempre hay que considerarlo en el centro de la notación. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a denotar este sector circular, entonces se dibuja la figura en miniatura, pero siempre considerando este punto en el centro. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, si ya sé que es un sector circular, ahora voy a pasar al área del sector circular. El área que siempre se representa con la letra S, ¿sí? S. Entonces, cuando tú en alguna fórmula notes la letra S, ¿de qué está hablando? Del área. Entonces, aquí yo tengo un sector circular. Este sector circular de radio R y de ángulo θ. Pero no te olvides que cuando yo trabajo con lo que tiene que ver sectores circulares, el ángulo tiene que estar en radianes. ¿Correcto? El ángulo tiene que estar estrictamente en radianes. Si aparece en otro sistema, como puede ser sexagesimal o centesimal, tenemos que convertirlo, tenemos que llevarlo nuevamente a radianes. ¿Correcto? Entonces aquí yo tengo la fórmula. El área de un sector circular, ¿a qué es igual? Radio al cuadrado entre 2 multiplicado por el ángulo. Pero no te olvides que este ángulo debe estar en radianes. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo denoto? ¿Cómo represento? ¿Cómo escribo el área de un sector circular? Es muy fácil, míralo. Esto era la notación de un sector circular. Entonces, si tú quieres hablar de área, lo único que le vas a agregar es la letra S. ¿Sí? Entonces, esto era la notación de un sector circular, ¿recuerdas? Entonces, si tú quieres denotarlo como área, le vas a agregar la letra S. Ahora, esto es una fórmula. Ahora, hay otras fórmulas, ¿sí? Hay otras fórmulas para calcular el área del sector circular. Y estas otras fórmulas son estas. Correcto. Por ejemplo, lo voy a escribir aquí. La fórmula anterior era esto, ¿no? El área es R cuadrado sobre 2 multiplicado por el ángulo. Pero aquí tienes fórmulas con diferentes datos. Por ejemplo, para utilizar esta fórmula, ¿qué necesitas? El radio y el ángulo. Pero ¿qué pasa si no tienes el ángulo? Si solo tienes el radio y la longitud del arco, entonces ya puedes utilizar esto mismo. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasa si tienes el ángulo y la longitud? Aquí está. O sea, las tres fórmulas son diferentes y se van a utilizar de acuerdo a los datos que tú tengas. ¿Correcto? Listo. Entonces, ahí tienes las tres fórmulas, ¿no? Las tres fórmulas me darán el mismo resultado, por supuesto. Las tres fórmulas te van a dar el mismo resultado. Lo único que cambia es los datos que intervienen en cada una de las fórmulas. Entonces ya tengo ahí varias opciones
dependiendo de los datos que el ejercicio me pueda dar. Ahora, también está el área de un trapecio circular. ¿Qué viene a ser el trapecio circular? Esta parte de aquí. Esta parte de acá. Entonces, ¿a qué es igual ese sector? ¿A qué es igual ese trapecio circular? A esto. La suma de los, o sea, la longitud de arcos dividido entre 2 multiplicado por su altura. Aquí está todo lo que vamos a utilizar. Entonces vamos con la solución de ejercicio. Mira este ejercicio. Un sector circular, vamos a dibujarlo. Yo siento que mientras yo pueda graficar lo que está sucediendo, me va a ser mucho más fácil. Entonces dice, se tiene un sector circular. Vamos a dibujar un sector circular. El arco mide 2 centímetros. ¿Quién es el arco? Este es el arco. ¿Cuánto mide? 2 centímetros. Vamos a ponerle los datos. 2 centímetros. Y el ángulo central, o sea, este ángulo de acá, dice que mide 20 grados. ¿Cuál es su área? El ejercicio 1. Entonces, ¿qué dice? En un sector circular, el arco mide 2 centímetros, o sea, este es el arco. Este es el arco. Y el ángulo central mide 20 grados hexagesimales. La pregunta es, ¿cuál es el área? Recordemos que yo tengo 3 fórmulas para calcular el área. ¿Sí? 3 fórmulas. Entonces, tengo que elegir una fórmula donde puedo utilizar la longitud del arco y el arco. Y justamente de las 3 que hay, esta es la que necesito. ¿No? Tengo la longitud que está aquí y tengo el ángulo que está acá. Pero ojo, no te olvides recordar que el ángulo debe estar en radianes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a convertir esto en radianes. Entonces, ¿cuál era? ¿Recuerdan la relación? Era S sobre 180 es igual a radianes sobre pi. Esto era la forma conversa. Entonces, ¿cómo hago? Este 20, como es hexagesimal, lo voy a colocar acá. Entonces, ¿qué tendría yo? Tendría 20 sobre 180 es igual a R sobre despejo R. Entonces, este pi que divide pasa a multiplicar. Entonces, el R, ¿cuánto quedaría? 20 pi sobre 180. Por lo tanto, el R, ¿cuánto vale? Si yo simplifico, me va a quedar pi novenos. Ahí está. Radianes. Entonces, el ángulo que voy a utilizar yo, lo voy a escribir aquí, 20 grados hexagesimales equivale a pi sobre 20, sobre 9. Pi sobre 9 radianes. Entonces, ahora sí voy a aplicar la fórmula. Yo digo así, ve. Sector a que es igual L al cuadrado. ¿Cuánto vale L? 2. 2 al cuadrado. Sobre 2 veces el ángulo. Y el ángulo vale pi sobre 9. Entonces, yo tendría aquí, esto es igual, 4 sobre 2 pi sobre 9. ¿Qué tengo ahí? Profesor, esto sería una división, correcto. Entonces, dale forma, para que no te confundas, este 4 dale forma de fracción. O sea, le vamos a poner 4 entre 1. ¿Y cómo resuelvo esto? Fácil, producto de extremos, producto de...
Entonces, ¿aquí qué tendría? Sería igual a 9 por 4, 36, entre 2, pi. Y si yo simplifico, mitad, mitad. La respuesta me daría 18 entre pi. Solución. Ahí está. Y obvio, si la medida estaba en centímetros y ahora que es área, esto sería centímetros cuadrados, ¿no? Y ya calculé el área de este ejercicio número. Entonces, lo único que aquí tenemos que considerar es la fórmula a utilizar. Y siempre tengo que recordar que el ángulo central, siempre debe estar en radianes. Continuamos entonces. Ejercicio número 2. El ángulo central de un sector circular de radio R es igual a 24 grados. Si se desea disminuir en 18, de tal manera que el área no varíe, aumentamos el radio una longitud X. Determine X. A ver, mire. Vamos a dibujar. A ver, voy a dibujar aquí un sector. Entonces, ese sector original que te dije el ejercicio. El ángulo central de un sector circular de radio R. O sea, aquí su radio dice que su radio es R, ¿no? Ahí está. Pero el ángulo central dice que mide 24. Entonces aquí le vamos a poner 24. Ahora, se desea disminuir en 18 grados. Entonces, el ángulo, ahora vamos a ver un nuevo sector. Pero ahora, el ángulo ya no va a valer 24, sino dice que el ángulo se disminuye en 18. Entonces, el ángulo, ¿cuánto sería? Acá quedaría solo 6 grados. Pero lo que queremos es que el área siga siendo lo mismo. Es decir, si aquí el área es S, este también queremos que siga siendo S. Pero ¿qué te dice el ejercicio? Como tú has reducido el ángulo, entonces para que el área siga siendo el mismo, yo voy a aumentar el radio y lo voy a aumentar en una longitud X. Es decir, ahora el radio va a ser R más X. ¿Y qué me pide calcular? Lo que me pide calcular, en este caso, es el X. Entonces, mira. Como aquí tengo ángulo y radio, voy a utilizar la fórmula que relaciona el ángulo con el radio para calcular el área. ¿Cuál es esa fórmula? A ver, vamos a buscarla. Entonces, según la fórmula, para el primer caso, esta área, ¿cuánto será? Radio al cuadrado, o sea, acá sería R al cuadrado. ¿Está bien? R cuadrado sobre 2 multiplicado por el ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 24 grados sexagesimales. ¿Correcto? Lo dejo como grados sexagesimales. Entonces, yo podría decir que el área aquí, ¿cuánto sería? Si simplifico, mitad de 2, mitad de 24, o sea, aquí, ¿cuánto sería el área? Sería 12 veces el radio al cuadrado. Pero recuerda que estoy hablando de 12 veces, ¿correcto? Ese vendría a ser el área del sector inicial. Ahora, en el segundo caso, yo sigo trabajando la misma área, o sea, sigue siendo ese, o sea, lo mismo. ¿Y cuánto me daría esto? Lo mismo, radio al cuadrado, o sea, aquí sería R más X al cuadrado
entre 2 multiplicado por ¿cuánto? Por el ángulo que viene a ser 6 grados hexagesimales. Si yo simplifico, ¿no? Simplificas acá mitad, mitad, entonces, ¿qué tendría que ser? R más X al cuadrado por 3 grados, ¿no? Por 3 grados. Lo vamos a ordenar, más o menos sería así, ¿no? Ahí está, así. ¿Correcto? Ya apliqué la misma fórmula para ambos casos. Pero como las áreas son iguales, ¿sí? Como las áreas son iguales, entonces estos también deben ser iguales. Y aquí viene entonces la ecuación. Entonces, ¿qué tendría? Si S es igual a S, porque dice que el área es la misma, no varía, entonces yo tendría aquí que 12 grados R cuadrado debe ser igual a 3 grados hexagesimales R más X al... ¿Te cuento? ¿No? ¿Sí? Entonces, vamos a resolver. Vamos a resolver. Yo puedo simplificar aquí, sí, tienen la misma unidad, sí que yo los puedo simplificar. Por eso que ya no he realizado la conversión. Porque como voy a generar una igualdad, me va a ser mucho más sencillo simplificarlo así. Tercia una, tercia 4. Entonces, mira lo que va a quedar el ejercicio. 4R cuadrado es igual a ¿cuánto? R más X elevado al 4. ¿Correcto? Mira ya. Aquí simplifico tercia, tercia, me va a dar 4R cuadrado es igual a ¿cuánto? R más X al cuadrado. A mí me están pidiendo encontrar X. Y X va a salir en función de R. Entonces, mira, justo se presta que es 4. Mira, si este es potencia 2, pasa como raíz. Entonces, mira, tendría así. Raíz de 4R cuadrado es igual a R más. Aquí, raíz de 4, 2. Pero no se queda ya. Raíz de 4, 2. Raíz de R cuadrado, R. Y esto es igual a ¿cuánto? A R más X. ¿Te cuento o no? Entonces, si el R pasa para acá, niños, ¿cuánto vale el X? Solución del ejercicio. Solución del ejercicio. Entonces, ¿cuánto vale X? X es igual a... Entonces, seguimos utilizando ahí está las fórmulas, ¿no? Ejercicio 3. Aquí vamos a mezclar un poco acerca de triángulos rectángulos. ¿Sí? Aquí necesariamente necesitamos conocer triángulos rectángulos. ¿Correcto? A ver, del gráfico calcular el área de la región sombreada. Entonces, mira lo que tengo. AC dice que vale 4 raíz de 2. Entonces, aquí le pongo este de acá. Así. AC vale 4 raíz de 2. Nada más. Y solo me piden esta. Profesor, esto es un trapecio, ¿verdad? Sí, eso es un trapecio. Pero si es un trapecio, la fórmula para el trapecio es este arco más este arco, ¿correcto? Entre 2 multiplicado por este valor de aquí. Pero yo no tengo en este caso, no tengo esos valores.
¿Qué podría ser entonces? Ahora, algo que sí puedes hacer acá. Profesor, ¿y por qué está trazado esto de aquí? Vamos a recordar triángulos rectángulos. En los triángulos rectángulos, y más en el de 45, vamos a recordar algo. Entonces, ahí está. Ahora sí está, ¿no? Esto vale 45 y este vale 4 raíz de 2. 4 raíz de 2. ¿Recuerdas cuál era la relación que tenía un triángulo rectángulo de 45? Eso sí lo tenemos que recordar. ¿Sí? Este tema de triángulos rectángulos también se considera en un capítulo de geometría. ¿Y cuál es la forma? Esta, mira. El triángulo de 45 tiene esta forma. Este vale K, este también vale K, y la hipotenusa, ¿cuánto vale? K raíz de 2. Lo que he escrito con color rojo es la relación que guardan los lados del triángulo rectángulo de 45. Entonces, cuando yo tengo esta relación que este vale K y este vale K raíz de 2, ya puedo resolverlo, porque acá tengo una igualdad, mira. K raíz de 2 es igual a 4 raíz de 2. Entonces yo lo puedo hacer algo pequeño acá. Así, 4 raíz de 2 dice que es igual a K raíz de 2. Se cancela raíz de 2, raíz de 2. ¿Y cuánto vale K? K valdría 4. Y si K vale 4, entonces aquí este lado mide 4 y este lado mide. Es decir, que en mi ejercicio, este vale 4 y este lado también vale. Ahora, ¿cómo encuentro ese área? ¿Cómo encuentro esa área, profesor, de ese sector? ¿Ah? ¿Cómo yo voy a encontrar eso? Entonces, esto lo voy a pasar un momento para acá. Ahí. Listo, ahí está mejor. ¿Correcto? La pregunta es, ¿cómo voy a calcular el área de ese trapecio? De ese trapecio circular, ¿no? Ahí está. La única fórmula que conozco es esta, ¿no? Este más este y entre 2 multiplicado por este. Pero no tengo los arcos. Ahora, profesor, pero sí lo puedo calcular los arcos. ¿Sí? Sí puedes calcular los arcos. Hay varias opciones. Ahora, otra opción es esta. Que tú calcules el área de todo, y le quitemos esta área de color blanco. Lo vamos a hacer por diferencia de áreas, ¿ya? Por ejemplo, tendrías así, mira, el área total, mira, lo voy a dibujar acá, ¿ya? Lo tendrías así, ¿ve? Este sector, que vendría a ser acá 45, o sea, voy a calcular todo el área, mira, 45. Este vale 4 raíz de 2. O sea, ¿qué estoy dibujando acá? Esto sería todo el área, ¿no? Mira, todo, todo, todo. Esto que estoy dibujando aquí, ¿qué vendría a ser? Todo, todo el área. Pero yo no quiero todo. Yo solo quiero una parte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le quito esta área, mira. Esta pequeña área le voy a quitar. Entonces, a toda esa área que hago, le voy a quitar y aquí vamos con el área pequeña. Mira. A todo eso, ¿qué le vamos a quitar? Aquí vamos. 45
pero ya no el 4 raíz de 2, sino aquí sería el... Y eso sí me daría la respuesta. ¿Te das cuenta o no? O sea, estoy trabajando cómo encontrar esta porción de aquí. ¿Ve? Entonces, si yo lo hago por área, sería todo el área, todo, y le quito esta de acá. ¿Ve? Entonces, ahora sí podemos ir con la fórmula. ¿Qué necesito? Yo tengo ángulo y tengo radio. Aquí sí, no te olvides que el ángulo tiene que estar en el sistema radial. ¿Cuánto es 75 al sistema radial? Te doy un dato para ya no estar haciendo todo ese proceso. Si tú quieres convertir, escúchame acá, de sexagesimal a radial, mira, escúchame. Si tú quieres convertir de sexagesimal a radial, lo único que vas a hacer es multiplicar por pi sobre 180, nada más. Si tú quieres convertir de sexagesimal a radial, lo que vas a hacer es multiplicar por pi sobre 180. Y si tú quieres convertir de centesimal a radial, lo que vas a hacer es multiplicar por pi sobre 200. Y se acabó todo el proceso. Repito, si tú quieres convertir un ángulo que esté en sexagesimal, lo quieres convertir a radianes, lo único que vas a hacer es multiplicar pi sobre 180. Por ejemplo, profesor, el 45, ¿cuánto valdría en el sistema radial? Entonces vamos a hacerlo así, mira, aquí. Sería así, 45 grados sexagesimales. Si quieres convertir ese 45 al sistema radial, solo vas a hacer esto. Nada más. ¿Cuánto resulta? Simplifica. 45 a 1, 45 a 4. O sea, la respuesta, ¿cuánto sería? Pi cuarto radial. Y ya está. 45 grados sexagesimales. ¿Cuánto vale en el sistema radial? Pi cuarto. O sea, aquí está tu sistema de conversión. Empezamos. ¿Cuál era la fórmula? La vamos a buscar. Vamos a buscar la fórmula. El área de este sector sería r cuadrado, o sea, 4 raíz de 2 al cuadrado, entre 2 por el ángulo, pero el ángulo ¿cuánto vale? Pi cuartos. Pi cuartos. Menos, menos, ahora vamos con el otro área, menos, 4, porque el radio ahora es 4, 4 al cuadrado entre 2, multiplicado por el ángulo, y como es el mismo, pi cuartos. Ahí está. ¿Cuánto sería? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto es 4 raíz de 2 al cuadrado? 4 raíz de 2 al cuadrado sería 32, me parece, ¿no? 4 al cuadrado, 16, raíz de 2 sería 32. Entonces, aquí quedaría así, 32 pi sobre 8, menos, mira, acá, 16 pi sobre 8. Y ya creo que salió, ¿no? ¿Cuánto vale esto? 32 pi sobre 8 menos 16. Esto te va a dar 16 pi sobre 8. Y si tú simplificas, ¿cuánto sería la respuesta? 2. Se acabó. La respuesta sería 2. Ese 2pi vendría a ser el área de esta región. Entonces, ¿qué es lo que he trabajado aquí? He trabajado diferencia, que es una opción, ¿correcto? Es solo una opción. Pudieron haber utilizado otras formas, pero esto es una opción.
Listo. Continuamos entonces. Ejercicio 4. Es muy similar al ejercicio anterior. Empiezo entonces. ¿Cómo lo hice en el ejercicio anterior? Calculé todo el área. Aquí está su radio. Y le resté esta. Y obviamente me queda esto. Esa es una forma. La otra forma es que tú puedas calcular estos arcos. Y sí, también se podría calcular, ¿no? Porque este arco sería 30 por 6 y el otro arco sería 30 por 2 raíz de 3. Pero considero de que si aplicamos esa forma tendríamos que calcular cuánto vale esto de acá. Y tendrías que restar 6 menos 2 raíz de 3. Y eso ya como que generaría un poco de incomodidad. Entonces vamos a volver a aplicar la diferencia de áreas. Entonces, ¿qué tendría? Voy a dibujarlo, ¿eh? Voy a dibujarlo acá. Esa diferencia de área sería así mismo. El área completa, o sea, acá sería 30 grados y vamos a considerarlo el área mayor, ¿no? Con el radio que aquí vale 6. Ese sería el área total, ¿no? Todo el sector. A ese todo el sector, ¿qué voy a hacer? Le voy a quitar, o sea, esto de aquí es todo esto, mira. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le voy a quitar esta área blanca. Y si yo le quito esta área blanca, entonces ya quedaría el sector que me está viendo. Entonces vamos a dibujarlo. ¿Sí? Es necesario que dibuje, así lo voy a entender mejor. Entonces aquí también es 30 y voy a eliminar el que tiene radio aquí, 2 raíz de 3. Ahí está. Entonces, ¿qué fórmula voy a aplicar? La fórmula que me relaciona ángulo y radio. ¿Correcto? ¿Recuerdan cuál es esa fórmula? Entonces empiezo. Ojo que aquí hay una diferencia de áreas. Entonces estoy calculando el área total, todo, y le estoy quitando esta de acá, para que así me quede solo el sector que me están pidiendo. Pero no te olvides que el ángulo debe estar en el sistema radial. Entonces, ¿cómo convierto de sexagesimal a radial? Mira aquí, ve. De sexagesimal a radial. ¿Recuerdan cómo lo convertía? Fácil. Sería 30. ¿Por cuánto? ¿Cuál es ese factor de conversión? Si vas a convertir de sexagesimal a radial, sería aquí pi sobre 180. Factor de conversión. Nada más. Entonces, ¿qué tendrías acá? 30/1, 30/6. ¿Cuánto vale? Y 6. Entonces, empezamos con la fórmula. Radio al cuadrado, 36 entre 2. ¿Por cuánto? Por pi sexto. Ahí está. Menos radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio al cuadrado? A ver. 2 al cuadrado es 4. Raíz de 3 al cuadrado, 3. Entonces esto me saldría 12. Vamos colocando. Sería 12 entre 2 multiplicado por el ángulo que vale pi sextos. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Aquí quedaría 36 pi sobre 12 menos 12 pi sobre 12. ¿Cuánto resulta esto? Si son fracciones homogéneas, 36 menos 12, acá me daría 24 pi sobre 12. Y esto simplificado, la respuesta sería 2 pi. Profesor, ¿pude simplificar aquí? Claro, también pudiste simplificar aquí.
Yo solo siempre acostumbro multiplicar y al final simplifico, pero ya esto es gusto de cada uno, ¿no? Entonces, nuevamente, la respuesta en este caso salió 2. Vamos con resolvemos el ejercicio número 6. Mira lo que dice. De acuerdo con el gráfico, me piden calcular área del sector 1 entre área del sector 2. Es una división de áreas. Y me dicen que OA es 4 veces CB. Correcto, mira. OA es 4 veces CB. ¿Quién es OA? OA es este. ¿Y quién es CB? Es este. Entonces, si tienes que ponerle una variable, porque en estos casos hay que ponerle una variable, ponle la variable al más pequeño. Y el más pequeño es CB. O sea, yo tendría así. Si CB vale A, por ejemplo, entonces OA es 4 veces CB, o sea, sería 4. Entonces vamos ubicando. Este valdría 4A, ¿correcto? Y este pedacito valdría A. Por lo tanto, no te olvides que esto es un sector A. Entonces, si este vale 4A, este también debe valer 4A. Pero como ya tienes A, esto te quedaría como 3. Y a la vez, como esto es centro, esto también sería 3. ¿Te das cuenta? Entonces, empecemos. Profesor, ¿necesito convertir esto a radianes? No. ¿Y por qué no necesitas? Porque aquí va a haber una división, mira, de áreas. Entonces, al final se van a simplificar. Entonces, no hay necesidad. Yo lo puedo trabajar ambos sectores con el mismo ángulo, o sea, con el sistema sexagesimal. Y no va a haber ningún problema porque se va a simplificar. ¿Está bien? Listo. Entonces, aquí sí puedo completar ángulos, mira. Si este es 36, este ángulo, ¿cuánto valdría? No olvidemos de que en una recta todo el ángulo dice que debe valer 180. Entonces, si ya tengo 36, esto valdría 140 y cuenta. Esto valdría 140. Entonces, vamos a trabajar. Vamos a calcular primero el S1, luego el S2, ¿te parece? Aquí, a ver, S1. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Mira, a ver, voy a marcar dos sectores, ¿eh? Aquí hay un sector S1. Acá hay un sector S1. Y el otro sector es este de acá. Entonces, ahí tengo dos sectores. ¿Qué fórmula voy a utilizar? No te olvides que en cada sector tú que tienes, tienes ángulo y tienes radio. Entonces, voy a utilizar la fórmula que utilice ángulo y radio, o sea, esto. A ver, el S1, ¿cuánto sería? Radio al cuadrado, entonces aquí sería 4A elevado al cuadrado entre 2 multiplicado por el ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 36 grados Celsius. ¿Está bien? Si yo simplifico, entonces, ¿cuánto valdría el S1? 4A al cuadrado sería 4 al cuadrado 16 y A cuadrado, entonces quedaría así. Entre 2 por 36. Finalmente, el S1, si yo simplifico, mitad, quedaría 8A cuadrado por 36 grados exactos. Déjalo un momento ahí, ese es el S1. Vamos ahora por el S2.
El S2, ¿qué tendría? Igual, radio al cuadrado. Pero ¿cuál es el radio de S2? Ya no es 4A, ya no. Solo sería 3A. Entonces aquí tendría 3A al cuadrado dividido entre 2 por el ángulo 144. Sigue entonces S2, 3A elevado al cuadrado. Recuerda que potencia afecta a los dos términos, dado que están multiplicándose. 3 al cuadrado, 9. A cuadrado, entonces 9A cuadrado. Entre 2 por 140. ¿Qué sucede? Simplifica. Puedo simplificar mitad, mitad. Entonces, ¿cuánto quedaría? Te quedaría aquí 9A cuadrado multiplicado por 72. ¿Y ahora qué hay que hacer? Tenemos que dividir. Tenemos que dividir en este caso. Ahí está. Entonces, ahora que tenemos ya cuánto vale el S1 y el S2, pasamos a la respuesta. Vamos por aquí. Respuesta, mira. A mí me piden S1 entre S2. Entonces vamos a reemplazar esos valores. ¿Cuánto vale el S1? 8A cuadrado por 36. ¿Te das cuenta? ¿Y cuánto vale el S2? 9A cuadrado por 72. O sea, no necesité realizar la conversión del ángulo a radianes porque acá voy a realizar una simplificación. ¿Sí? Por eso que no hay necesidad de llevarlo a ambos a el sistema radianes. Entonces vamos a simplificar, a ver. A cuadrado se va con A cuadrado. Correcto. Novena 1, novena 4. ¿Sí? Octava 1, octava de 72, 9. Entonces, ¿cuánto sería la respuesta? 4, 9. Solución del ejercicio número 5. Entonces, continuamos con el ejercicio número 6. Mira lo que dice el ejercicio número 6. El área de un sector circular es 3pi, unos centímetros cuadrados. El área de un sector circular es 3pi. Si duplicamos el radio y triplicamos el arco, se genera un nuevo sector circular cuya área es. A ver, vamos a ver. Dibujemos ese sector. A ver, vamos a dibujar este sector. Este es un sector. El área del sector circular es 3pi. Entonces, no tengo otro dato, solo me dice que el área acá vale 3pi. Ese es el área, ¿no? 3pi. Como no me da datos, entonces aquí el ángulo yo le voy a poner que es un teta. Y como yo le estoy poniendo el ángulo, yo le voy a decir que es teta radianes. También debe tener un radio, R. Y como habla de longitud, entonces aquí este sería un L. Así. ¿Correcto? Entonces mira lo que dice. El área de un sector circular es 3pi. Como no me menciona datos, a ver, yo acabo de dibujar este sector. ¿Cuál es el área? 3pi. Ese sector debe tener un ángulo, ya yo le he puesto teta radianes, debe tener un radio y también tiene una longitud. Luego, ¿qué dice? Si duplicamos el radio, se vamos a ver otro sector, otro sector acá, otro sector.
¿Y qué sucede con este sector? Si duplicamos el radio, o sea que este radio ya no va a ser R, sino que ahora sería 2R. ¿Cuándo no? Y triplicamos el arco, o sea, el arco ahora es 3 veces L. Se genera un nuevo sector circular cuya área es, aquí viene el problema. Esto es el sector original, ¿correcto? Esto es el sector original, el área es 3pi, y yo aquí le puse un ángulo teta, le puse un radio y le puse un t. Entonces, ¿qué me dice? Que el radio se duplicó y el L se triplicó. Entonces, yo tengo que relacionar estos dos. Entonces, yo voy a utilizar una fórmula del área, ¿sí? Yo voy a utilizar una fórmula del área, pero que relacione estos dos. Profesor, ¿y por qué solo que relacione estos dos? ¿Por qué no con el ángulo? Porque a mí solo me están dando variaciones de estos dos, mira. Entonces, como a mí solo me dan variación de estos dos, entonces yo voy a utilizar una fórmula que trabaje con el radio y el L. Esta es la fórmula que voy a utilizar. ¿Te das cuenta, no? Profesor, ¿y por qué va a utilizar esa fórmula? Lo que pasa es que en este ejercicio a mí me piden calcular una nueva área, pero solo me dan las variaciones de quién, del radio y del arco, radio y el arco. Entonces, como me dan variaciones solo del radio y del arco, voy a utilizar la fórmula que relaciona estos dos. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Mira, mira. Este área que vale 3pi, área, porque este es área, ¿a qué debió ser igual? Acá está la fórmula. Ese área que vale 3pi, ¿a qué fue igual? Arco, que vale L, por el radio, que vale R mayúscula, dividido entre 2. ¿Te das cuenta o no? O sea, este 3pi, ¿cómo se obtuvo este 3pi? Multiplicando L por R dividido entre 2. Así yo obtuve el 3pi. Entonces voy a despejar este 2 que divide, lo paso a multiplicar. Conclusión, ¿qué voy a llegar? Que L por R, ¿cuánto vale? 3pi. 6, disculpen. Que L por R, ¿cuánto vale? 6. Y este dato me va a servir. ¿Por qué? Porque yo voy a hallar ahora cuánto es el nuevo sector. Entonces, ¿cuánto sería el nuevo sector? Profesor, el nuevo sector, aplicando la fórmula que es igual. Arco, ¿cuánto vale el arco? 3L. Por el radio, ¿cuánto vale el radio? 2R. ¿Entre cuánto? Entre 2. Entonces, el nuevo sector, ¿a cuánto es igual? Mira, simplifica, ve. El nuevo sector es 3 veces L por R, ¿o no? El nuevo sector, al simplificar, ¿qué me queda? 3 por L por R. Y yo te pregunto, ¿cuánto vale L por R? Ahí está. ¿Te das cuenta o no? Ese sería 3 por, ¿y esto cuánto vale? Eso vale 6. Por lo tanto, la solución del ejercicio sería 18. ¿Te das cuenta? Solución del ejercicio número 6. Continuamos. Determine el área de la región sombreada. Mira aquí, ve. No tengo
ningún otro dato, simplemente tengo, mira, ve. Entonces aplico la fórmula directa del área del trapecio. ¿Sí? Aplico la fórmula directa del área del trapecio. Entonces empezamos. Entonces aquí la solución sería sector, el sector va a ser igual a ¿qué? 5A más A entre 2 y todo esto va a estar multiplicado por H, que en este caso vendría a ser A. Por lo tanto, el sector sería igual a ¿cuánto? 6A entre 2 por A. Simplifico. Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Por lo tanto, en este caso, aquí sería 3A cuadrado. Nada más. Fue aplicación directa de la fórmula. Continuamos entonces. Del gráfico mostrado, calcular S4. Me pide calcular este S4. ¿Sí? Me pide calcular S4. Si S1 vale 9, S2 vale 12 y S3 vale 6. Se me pide calcular esto. Primero, que esto tiene un ángulo, ¿no? Pues vamos a ir poniendo datos, a ver, lo que se me ocurre. Vamos poniéndole acá datos. Ángulo teta. Para aquí debe haber un radio R. ¿Correcto? Y aquí hay un valor A, ¿no? Aunque no me piden calcular nada de A, simplemente me piden calcular ese. Mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. Si yo sumo el S1 y el S3, o sea, si yo calculo esta área, ¿a qué sería igual? Mira lo que voy a hacer. ¿Eh? Vamos a tener que hacer ecuaciones. S1, si yo sumo el S1 más el S3, es toda esta área, mira. ¿Está bien o no? Es toda esta área. ¿Correcto? Es toda esa área. Que por fórmula, ¿cuánto vale toda esta área? Sería radio al cuadrado entre 2 multiplicada por el ángulo. ¿Correcto? O sea, ¿qué es lo que he hecho? Si yo sumo el S1 y el S3, estaría calculando toda esta área, miren. Toda esta área. ¿Está bien o no? Estaría calculando toda esta área. Entonces, ¿qué tendría aquí? Estaría calculando toda esta área. Entonces, ¿cómo calculo toda esa área? Aquí sería la fórmula. Radio al cuadrado entre 2 por el ángulo T. Pero y esto sí lo puedo sumar, porque yo acá tengo, ¿ve? 9 más 6, 15. Entonces aquí me daría 15 es igual a R cuadrado entre 2 por T. S2 pasa a multiplicar y por lo tanto yo aquí tendría un dato. Yo tendría que R al cuadrado por teta es igual a 30. De algo me va a servir ese dato, ¿correcto? De algo me va a servir ese dato. ¿Qué más? Ahora voy a utilizar esto, miren. Ahora voy a utilizar esto. O sea, toda esta área voy a calcular, ¿correcto? Entonces yo voy a calcular aquí, si yo sumo el S1 más el S2, presten atención. Profesor, ¿y por qué iguala el S1 más el S3 y luego el S1 más el S2? Porque yo aquí tengo solo S1, aquí tengo S2 y tengo el S3. A mí lo que me piden calcular en este caso es el S. Y con el primer dato, yo acabo de hacer esto.
¿correcto? Solo me piden este 2. A ver. Pero, ahora, profesor, ¿qué va a utilizar? Yo voy a sumar el S1 con el S2. Pero ahí habría un nuevo ángulo, ¿ah? Porque el ángulo teta es todo, el ángulo teta es todo hasta acá. El ángulo teta es todo hasta acá. Entonces yo tendría que colocar un nuevo ángulo acá. Ahí tendría que colocar. Sí, vamos a ver qué sale, muchachos. Vamos a ver qué sale. Aquí yo le voy a poner a este ángulo, yo le voy a poner un teta 2. ¿Mm? Yo le voy a poner un teta 2. Y hago lo mismo. Miren. S1 más S2, ¿a qué sería igual? Radio al cuadrado, pero el radio sería esto, miren. R más A elevado al cuadrado entre 2 por el ángulo, por teta 2. Sí, por teta 2. Vamos a ver qué sale. Repito lo que vamos avanzando. Primero, yo tengo el área S1, tengo el área S2, tengo el área S3. Entonces, S1 y S3. Primero he trabajado con todo esto, mira. Primero he trabajado con todo esto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo? Profesor, el S1 más el S3, toda esta área, ¿a qué sería igual? Aquí he considerado un ángulo teta y aquí un radio E. Entonces, el S1 más el S3, ¿a qué vendría a ser? Radio al cuadrado, aplicando la fórmula, entre 2 multiplicado por el ángulo teta. Aquí está. Pero S1 más S3 sí lo puedo calcular porque el S1 vale 9 y el S3 vale 6. Eso sumaría 15. Acá está. Entonces, S15 sería igual a ¿cuánto? R cuadrado entre 2 por teta. Este 2 que divide pasa a multiplicar y ya tengo este dato. ¿Sí? Ya tengo ese dato. ¿Qué más? Vamos a reducir un poco. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que he trabajado ahora? Entonces, ahora ya no he relacionado S1 y S3, sino este arco, miren. S1 más S2. Y ese S1 más S2 también lo puedo calcular aquí. 9 más 12, 21. ¿Pero a qué es igual? Por fórmula. Radio al cuadrado. ¿Pero el radio cuánto vale? R más A al cuadrado. Ahí está. Entre 2 por el ángulo. Pero ya no es el ángulo teta, porque el ángulo teta sería todo. Sino es el ángulo considerado un teta 2. ¿Correcto? ¿Y de dónde salió 42, profesor? Lo que pasa es que esta suma vale 21. O sea, acá es 21. Este 2 que divide lo paso a multiplicar. ¿Qué más? Y por último, mira, y por último, voy a considerar esta área pequeñita nada más. S1. Solo S1. ¿Cuánto vale S1? 9. Mira lo que voy a hacer, ¿ah? 9. Lo voy a escribir primero. El S1, ¿cuánto valdría el S1? Profesor, el S1 sería R cuadrado, R cuadrado, entre 2 por ¿cuánto? Por teta 2. Por teta 2. Este 2 que divide pasa a multiplicar, pero yo sé que ese 1 vale 9. Entonces, si este 2 pasa a multiplicar, mira lo que me quedaría a mí. A mí me quedaría esto. R2, teta 2, disculpen, no es teta al cuadrado, es teta 2. ¿Esto cuánto vale? 9 por 2, 18. Sí, eso vale 18. Ahora quiero que prestes mucha atención. Mira, voy a copiar estos datos. Voy a copiar estos datos. Mira todas las relaciones que estoy generando. Mira todas las relaciones que he generado. ¿Listo?
y voy a ir al otro lado. Voy a llevarlo esto a la otra página para poder detallar más. Mira, 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 estos datos son los que yo he conseguido. Profesor, ¿y de qué me sirven todos estos datos que yo he conseguido? ¿De qué me sirven estos datos que yo he conseguido? De esto, mira. Porque ahora vamos a calcular, escúchame, ahora vamos a calcular esta área total. Todo lo vamos a calcular, el área total. O sea, el área total sería esto, mira. Sería S1 más S2 más S3 más S4. Toda, la suma de todo. Voy a calcular todo esto. ¿Ya qué sería igual toda esa área? Empezamos. Radio al cuadrado, el radio es R más A, entre 2 multiplicado por quién? Multiplicado por quién? Por el ángulo. Pero ojo, si estoy considerando todo esto, ¿sí? Si estoy considerando todo esto, ¿a qué es igual todo esto? Radio al cuadrado, R más A al cuadrado, entre 2 por quién? Por el ángulo. ¿Y cuánto es el ángulo total? Teta. Ahí está. Correcto. Resolvamos. Profesor, el S1 ¿cuánto valía? 9. El S2 ¿cuánto valdría? 12. El S3 ¿cuánto valdría? 6. Y el S4, eso es lo que a mí me piden calcular. ¿Y esto es igual a cuánto? Déjalo igual porque aquí voy a empezar a despejar. Suma, entonces aquí me daría 27 más, mira, más S4, correcto, más S4. Y esto es igual a cuánto? R más A al cuadrado, ¿por cuánto? Por teta entre 2. Yo tengo que eliminar, mira, escúchame, yo tengo que eliminar todas estas variables, porque aquí debería quedarme un número en sí. ¿Sí? Aquí debería a mí quedarme solo un número. ¿Y cómo voy a hacer que solo me quede un número? ¿Cómo voy a hacer a mí que solo de todo esto me quede un número? Para eso necesito esto. Para eso voy a hacer solo eso. Ahora sí, préstame mucha atención. Mira lo que voy a trabajar. Esto nada más voy a trabajar. ¿Ah? Este de aquí, ve. Yo solo voy a trabajar esto de acá, ve, que lo voy a sacar acá a un lado. Esto voy a trabajar. Porque eso debe dar un valor numérico. Entonces, vamos a despejar. Jóvenes, ¿cuánto valdría esto de acá? Ve? ¿Cuánto valdría esto de acá? Esto de acá, que viene a ser esto, ¿a qué es igual? 42 entre teta 2, o sea, sería así, ¿ve? 42 entre teta 2. O sea, todo esto de acá, mira, todo esto de acá lo estoy despejando de acá, ¿ve? ¿Cuánto valdría esto? 42 entre teta 2. Aquí está. Y esto va multiplicado por t. ¿Correcto? Va multiplicado por. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, mira acá, quiero que me prestes atención.
Profesor, ¿esto sería o no lo mismo que esto? Mira. ¿Sería lo mismo? No. Claro, sí es lo mismo porque se está multiplicando, mira. ¿Te das cuenta o no? Sí, sígueme, ¿ah? Paso a paso estoy yendo. Esto de aquí lo estoy reemplazando por esto. Entonces lo estoy despejando. Este teta 2 pasa a dividir. Entonces sería 42 entre teta 2 por teta que tú tienes. ¿Qué más? Profesor, pero esto como se está multiplicando es una sola línea. Sí, y yo lo puedo escribir también así. ¿Y por qué lo escribo así? ¿Por qué lo escribo así? ¿Por qué lo escribo así? Porque ahora mira lo que voy a hacer. Esta ecuación la voy a dividir entre esta ecuación. Aquí escucha. Mira, mira lo que voy a hacer. Voy a utilizar. Mira, R2 teta, que viene a ser igual a 18, lo voy a dividir entre quién? R2 teta 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Mira lo que estoy haciendo. Esto, ¿cuánto vale? Vale 30. Y lo voy a dividir entre esta ecuación. O sea, acá está. Conclusión, mira lo que se hace. Entonces, ¿qué te va a quedar acá? Que teta entre teta 2 es igual a ¿cuánto? A 30 sobre 18. Entonces, si tú reemplazas, mira todo lo que te quedó acá. Sería 42 por ¿cuánto? Por 30 entre 18. Y ahí estaría la solución. Entonces, si tú simplificas, sería sexta 3, sexta 5, tercia 1, tercia 14. Y finalmente, ¿cuánto te queda? 14 por 5, 70. O sea, esto vale 70. Entonces, la solución aquí quedaría 27 más S4. Toda esta parte superior sería 70 entre 2. 27 más S4 es igual a 35. Por lo tanto, el S4, ¿cuánto vale? ¿Cuánto sería, jóvenes? 8. Ahí está la solución del ejercicio número. Esto es el ejercicio número 8. Cuando tengo este tipo de datos. Listo, chicos. Así hemos terminado el tema del día de hoy.